paz de Cristo para todos. En el nombre del Señor Jesús, bienvenidos a este momento tan importante, tan especial, tan maravilloso. Dice la primera carta, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso número 5. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Gloria al Señor. Añadid a vuestra fe virtud. Padre celestial, aquí estamos delante de ti. En esta hora, Cristo Jesús, te adoramos, te invocamos. Te damos gracias por tu presencia santa, sublime y maravillosa. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar dispuestos para adorarte conforme, Señor Jesús, a tu voluntad. Ayúdanos, danos palabras, Señor. Palabras de vida eterna, palabras de sabiduría, palabras de gracia, Señor Jesucristo. Para una iglesia que ha venido dispuesta en el día de hoy, necesitada de ti, Señor, con la inspiración de adorarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Bendito el Señor. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Creo que estamos viviendo una época trascendental, hermano. Una época definitiva en la vida de la raza humana. Todos los acontecimientos, todo lo que está ocurriendo, todo lo que está sucediendo, seguramente también lo que está por venir, por suceder, marcan entonces una pauta frente a la palabra de Dios y a lo que el Señor Jesús ha venido diciéndonos acerca de estar listos. Amén. Dice la Biblia: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento, o sea, la unción, sobre tu cabeza. Bendito el nombre del Señor. Pero al mismo tiempo es una época, hermano, donde muchas personas se conforman con lo que son, con lo que tienen, con lo que hacen, con lo que saben. Muchas personas en esta época han desistido de buscar a Dios y se han conformado al mundo y a la época. El apóstol Pablo le dijo a los romanos: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante del Señor, porque este es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Gloria al Señor. Ahora Pedro nos está hablando en esta hora y nos está diciendo: vosotros también. Eso es una frase incluyente. Nos está incluyendo en un programa. Nos está incluyendo en un propósito. Nos está incluyendo en un desafío. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque Pedro en este capítulo 1 viene hablando de la naturaleza humana y viene hablando de la naturaleza divina.
Viene hablando de las promesas que Dios nos ha hecho y dice que son grandes, que son preciosas. Aleluya. Pero nosotros tenemos una naturaleza divina si es que hemos creído a Cristo Jesús. Si es que hemos nacido de nuevo. Si es que lo hemos recibido. Si es que hemos creído a su palabra. Si es que vivimos como su propósito lo plantea. Una naturaleza divina. Quiere decir que la naturaleza divina que está en nosotros nos hace diferentes. Nos hace diferentes a la gente del mundo. Yo no sé por qué hay personas dentro de nuestras congregaciones que les interesa parecerse a la gente del mundo. Y el mundo nos está presentando estereotipos, íconos, ídolos, formas que de alguna manera están engañando a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos y quizás a nuestros niños seguramente. Estaba escuchando por ahí una canción supuestamente cristiana que está de moda. Y creo que es una de las canciones más escuchadas en el mundo en este momento. Y veo yo varias cosas allí, como el mundo nos está presentando esos estereotipos y esas formas. Porque la canción no dice mucho. No dice mucho. Me di a la tarea de escucharla y meditarla. Y no dice mucho. Es muy poco realmente lo que dice. Es una canción que está invitando y está incluyendo a todo el mundo, no importa su situación. Y fuera de eso, las personas que la cantan y la manera como están en sus vidas, porque lo exterior refleja lo que hay en lo interior. Con sus formas de vestir, sus cadenas y su forma de presentarse. Y entonces entiendo que el mundo está presentando estereotipos para que todo mundo crea que eso es el cristianismo, que así se puede vivir la vida cristiana, que lo único importante es uno hacerse llamar cristiano y decir que adora a Dios. Y que no importa lo externo, como si hubiéramos creído en un Dios que no exige nada, que no pide nada, que no dice nada, que no ve, que no le interesa nada, sino solamente que haya ahí gente que diga su nombre. Sabe, hermano, el diablo siempre ha presentado el pecado al mundo es a través del engaño. A Eva la engañó. Y de ahí en adelante siempre ha venido engañando al mundo y ahora quiere engañar a la iglesia del Señor, a muchas personas que quitan la mirada de la verdad y la ponen en esos íconos, en esos ídolos, en esos estereotipos, para que piensen que la vida cristiana es así y que no hay ningún problema. Pero estaba mirando, hermano, que nosotros al tener una naturaleza divina tenemos que ser diferentes y tiene que marcarse una diferencia en verdad. El Señor dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío. En otras palabras está diciendo: no se parezcan a ellos, no hagan lo que ellos hacen, no crean lo que ellos creen, salgan de en medio de ellos, pueblo mío, dice, y no toquéis lo inmundo. Porque en nosotros, hermano, hay una naturaleza divina, algo que lo puso Dios. Y el apóstol Pablo dice: y tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de la gloria sea de Él y no de nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora Pedro está diciendo: vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Sabe, hermano, que si uno mira gramaticalmente esas dos palabras,
toda diligencia sería como una redundancia. Todo es un término absoluto que encierra sin excepciones. Amén. Y diligencia es afán, es prontitud, es rapidez, es urgencia, es algo indispensable. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lo que está diciendo Pedro es que a esto hay que ponerle toda diligencia, todo afán. Esto es para allá. Mañana no sabes, tú no tienes tu vida comprada. No sabemos en qué instante ha de venir Cristo. Ni siquiera sabemos si vamos a terminar este culto o no. No lo sabemos. No sabemos si vamos a llegar ahorita a la casa, porque no tenemos el control de nuestra existencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces dice Pedro que a razón de ello, a razón de esta vida, a razón de las cosas que están sucediendo, a razón de las cosas que el mundo nos está presentando, a razón de lo que Dios está pidiendo y esperando de nosotros, dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud. Bueno, la fe es una de las armas que tenemos en la armadura de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y la Biblia, más exactamente el apóstol Pablo, le dice a los efesios que la fe es como un escudo, un arma de defensa, amén, para proteger el cuerpo, para proteger la mente, para proteger el corazón de los dardos de fuego del maligno. El mundo, el diablo nos está enviando esos estereotipos, nos está enviando esos mensajes, nos está enviando esas señales. Y es la fe en la palabra, en la doctrina, en la presencia de Dios y en su propósito de Dios, y la fe en nuestra salvación, con la que nosotros tenemos que rebatir todo eso. Entonces, ¿dónde está la sabiduría del cristiano? Si usted cree todo lo que el mundo le está presentando. La fe ha de ser, hermano, una de las armas más poderosas que nosotros tenemos como cristianos para soportar, para resistir. Bendito el nombre del Señor. Porque Dios no nos ha mandado a nosotros a atacar al diablo ni a atacar al mundo, no, nos mandó fue a resistirlo, a soportar aquí, a estar en la trinchera, a estar escondidos del mundo tras Cristo, bajo sus alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Tenemos que estar atrincherados en Cristo, atrincherados en su palabra, en su presencia, en estos momentos maravillosos que nos llenan, y no dejarnos engañar del mundo. Es la fe, hermano, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dijo el escritor a los hebreos. Y creo que todos tenemos fe. Si no tuviésemos fe, no estaríamos acá. Y aunque la fe tiene medidas, y no todos tenemos la misma fe, porque la Biblia habla de la medida del don de fe que Dios le ha dado a cada uno. Quiere decir que Dios te dio una medida de fe, pero eso no quiere decir que Dios quiere que tú te quedes con esa medida de fe, porque a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y usted sabe lo que pasó con cada uno de ellos. Tú tienes que hacer que tu fe crezca. Tienes que salir del conformismo, de pensar de que solo tú eres miembro de una congregación y que basta con ir y volver, hermano, ir y venir a un culto y ya.
Estamos en una época en que no nos podemos conformar solamente a eso. Sí tenemos la fe, pero lo que está diciendo el apóstol Pedro es que a esa fe que tú tienes hay que añadirle virtud. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay que añadirle virtud. Y yo estaba mirando, hermano, ¿qué es la virtud? Bueno, el diccionario bíblico dice que virtud es la disposición constante del alma que nos incita a obrar bien y evitar el mal. Y dice que la virtud es la fe en acción. Recuerde que la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. El sentido de la fe es que nos movamos, que hagamos algo, que no nos quedemos quietos, que no nos quedemos pasmados, que no nos quedemos estancados, que avancemos, que crezcamos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero para poder que suceda eso, para poder que nuestra fe esté en acción, en movimiento, para poder que nuestra fe nos haga avanzar, crecer y superarnos, entonces necesita de la virtud. ¿Qué es entonces, según el contexto del apóstol Pedro, la virtud? Las virtudes son las cualidades que posee una persona. Dios no tiene virtudes, sino que Dios, hermano, bendito el nombre del Señor, tiene atributos. Los atributos que Dios tiene lo hacen ser a Él un ser único, especial, que no se puede comparar con nadie. Amén. Que solo Él las tiene. Ahora, nuestras virtudes nos hacen ser precisamente únicos, diferentes a los demás. Las virtudes son las que moldean el carácter, el temperamento, la personalidad. Pero esas virtudes hay que hacer que crezcan en nosotros. Estaba mirando, hermano, que hay algunas virtudes que nos menciona la Biblia y algunas personas virtuosas. Por ejemplo, el libro de Proverbios habla de la mujer virtuosa. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Quiere decir que las virtudes que ella tenía la hacían ser especial y diferente a todas las demás mujeres, pero ella era virtuosa en su hogar, con sus hijos, con su esposo. Amén. Hay virtudes que te hacen ser especial en tu vida social, en tu vida laboral, en tu vida secular, en tu vida familiar, en tu vida espiritual, que te hacen ser diferente. Una persona puede ascender en una empresa porque tiene algunas aptitudes, tiene algunas virtudes, tiene algunas cualidades que lo hacen ser diferente de los demás empleados, y entonces su empleador ve en esa persona algo especial y dice, no, esta persona puede desarrollar este trabajo mejor que cualquier otro. Lo mismo en cualquier campo, lo mismo en cualquier área. Pero si lo miramos espiritualmente, hermano, Dios también ve eso en ti. Vea, hermano, no a muchas personas, cuando Dios se les acercó a hablarles, les habló y les llamó la atención resaltando sus virtudes. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que el ángel se le apareció a Gedeón y le dijo, varón esforzado y valiente. Mire que Dios se le presenta de diferentes maneras a todas las personas con las que necesita hablar. A Abraham le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto.
A Jacob le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Pero a Gedeón se le presentó y simplemente le dijo: varón esforzado y valiente. A Daniel se le apareció el ángel y le dijo: Daniel, eres amado de Dios, resaltando sus virtudes, porque no hay otro como él. Cuando Dios estaba hablando con Satanás acerca de Job, le dijo: no has considerado a mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Le resaltó las virtudes. Cuando Dios se refiere a Noé, dice: varón justo y perfecto en sus generaciones, temeroso de Dios y apartado del mal. Resalta sus virtudes. Cuando Dios le habla a Josué, le dice: Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y le exige unas virtudes y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No seas un cobarde. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y estaba mirando, hermano, en la Biblia. Hay muchas virtudes y muchos hombres y muchas personas virtuosas. Pero encontré por allí, hermano, un estudio que habla de las virtudes cardinales en la palabra de Dios. Esas virtudes cardinales son 7 virtudes, que son la fe, la esperanza, el amor, la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. ¿Por qué son cardinales? Porque la una depende de la otra. Quiere decir que la una no puede subsistir si no está la otra. Son varios eslabones que forman una cadena en forma de anillo y no se pueden desprender la una de la otra. Bendito el nombre del Señor Jesús. De esas 7 virtudes cardinales, el apóstol Pablo resalta siempre 3, siempre, que son las que se conocen como las virtudes teologales. Amén. Primera de Corintios, capítulo número 13. Gloria al Señor Jesús. Quiero leerlas aquí. El verso 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Está resaltando Pablo esas 3 virtudes. Luego Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, en su primera carta, gloria al Señor Jesús, en el capítulo 1 y en el verso 3: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Una vez más resalta esas 3 virtudes. Luego Pablo le dice también a los Gálatas, gloria al Señor Jesús, le está diciendo a los Gálatas en el capítulo 5, quiero leerlas. Y en el verso 5 les dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bendito el nombre del Señor Jesús. La fe en la esperanza
y la fe que obra por el amor, resalta el apóstol Pablo. Y luego le dice a los colosenses, gloria al nombre del Señor Jesús, en el capítulo 1 y en el verso 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza. Y constantemente está Pablo resaltando esas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero encontramos otras virtudes en la Biblia: la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Pero estaba mirando también, hermano, aquellas virtudes que nos hacen crecer. Entonces el ángel le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. El esfuerzo es una virtud, porque no todo el mundo está dispuesto a esforzarse, menos en una época donde todo el mundo lo quiere todo fácil. Estamos en una época del facilismo. Yo quiero tal cosa y la quiero ya y que me la traigan aquí. Y usted paga lo que sea para que le lleven a su casa rápido lo que usted compró, lo que usted pidió. Y usted pregunta: ¿pero cuánto tiempo se demora? Señor, se le demora 45 minutos a 50. No, lo necesito antes. Señor, pues eso depende del tráfico, depende del tránsito, en fin, de la disponibilidad. Bueno, hágale que yo espero. Y cuando va media hora ya está llamando otra vez. ¿Dónde viene? Porque estamos en la época donde todo lo queremos rápido, ya y fácil. Quiere decir que nuestras generaciones no son muy dadas al esfuerzo. ¿Y qué es el esfuerzo? El esfuerzo, hermano, es ir más allá de donde nos lo permiten nuestras fuerzas. Es ir más allá de lo que nos permite, hermano, nuestro cuerpo. Es ir más allá de lo que antes considerábamos ir. Dios le reconoce a Gedeón, hermano, que es una persona esforzada. Y ahora le está pidiendo a Josué que se esfuerce. Puedes estar cansado, pero necesitas ir un poco más allá. Puedes estar agotado, pero necesitas ir un poco más allá. Puede que no tengas fuerzas y Dios está esperando que vayas un poco más allá, que le sirvas un poco más, que ores un poco más, que te congregues un poco más, que crezcas en el conocimiento un poco más, que lo busques un poco más, que lo adores un poco más, que no te conformes, que no te quedes donde estás. Debes de ir allá un poco más. Eso es lo que la fe debe moverte a hacer, a esforzarte. Bendito el nombre del Señor Jesús. A esforzarte. ¿Qué tanto te esfuerzas tú? ¿Estás agregando más fuerzas a las que ya tienes o a las que no tienes? Porque la Biblia dice que el Señor le da fuerzas al que no tiene ninguna. Diga el débil: fuerte soy. Él da fuerzas al que está cansado. Él levanta del polvo al pobre. Al menesteroso lo alza del muladar. Y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo.
La Biblia dice que el Señor nos ha puesto a nosotros en lugares altos, en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Pero es que a veces se nos olvida y nos queremos bajar de ahí y nos queremos contaminar con el mundo y reírnos con el chiste de doble sentido y estar disfrutando con el mundo. No, hermano, no es hora de eso. Es hora de esforzarnos y de ir un poco más, de hacer un poco más, de clamar un poco más. Bendito su nombre. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios le dijo a Josué que fuera valiente? Usted se ha puesto a pensar en eso. Habían acabado de cruzar el desierto. Tenían la tierra prometida frente a sus ojos. Había desaparecido su líder, Moisés había muerto. Entonces, ¿por qué Josué tenía que ser valiente? No porque Josué tuviera miedo de los enemigos que iba a encontrar en Canaán. Él ya había estado allá, él había reconocido la tierra, él había visto, hermano, a los hombres gigantes y las murallas grandes, las grandes ciudades, y había visto la cobardía de sus compañeros. Y él 40 años atrás había dicho: no, ¿cuál miedo? ¿Miedo de qué? Jehová los entregará en nuestras manos y los comeremos como pan. Entonces, ¿por qué Dios le dijo que fuera valiente? Si Josué no era un cobarde y no tenía miedo de la batalla, Josué estaba acostumbrado a ir a la guerra cada 8 días. Dormía con la espada debajo de la almohada. Era un soldado, era un guerrero, era un militar. ¿Miedo de qué? Pero ¿sabe qué iba a acobardar a Josué? El pueblo, su propio pueblo. Porque el pueblo, cuando Moisés desapareció, le dijeron a Josué: si Dios no está contigo como estuvo con Moisés. Porque 40 años atrás los iban a apedrear porque querían resaltar un liderazgo que Dios todavía no les había dado, no era la ocasión. ¡Qué miedo! Yo servir a mi Dios frente a este pueblo rebelde, este pueblo contumaz. Pero Dios le dice: no los temas, sé valiente, porque yo estoy contigo, yo te voy a respaldar, yo te voy a usar, yo te voy a ungir, yo te voy a dar la gracia, te voy a dar la honra que tenía Moisés, yo te voy a dar lo que tú necesitas para hacer lo que te estoy pidiendo que hagas. Alabado y glorificado su nombre. La valentía es una virtud. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay que ir, hay que hacer el trabajo, hay que saber que Dios está con nosotros, que Él nos va a dar la victoria, que Él nos va a dar la bendición, que no nos va a dejar perder, que el diablo no nos va a destruir, que estamos cubiertos con su sombra. El diablo podrá hacer lo que quiera con el mundo, pero para tocarte a ti tiene que pedirle permiso a mi Dios. Y si mi Dios no lo deja, no te puede tocar. Y si lo deja, Él te ha de guardar y te ha de fortalecer. Aleluya. Añadid a vuestra fe virtud, esfuerzo, valentía, gallardía, osadía, ánimo pronto, inteligencia, conocimiento, visión, deseo de hacer las cosas, ganas, dedicación, voluntad. Y podríamos enumerar una lista, hermano, de virtudes, de cosas que Dios está esperando que tú manifiestes en tu vida. Es hora de demostrar de qué estás hecho. Es hora de demostrar qué clase de cristiano eres.
No es la época de estar acobardados o estar simplemente encerrados, hermano. Hay que servir al Señor, hay que hacer su obra, hay que amar la obra de Dios, hay que ganar las almas, hay que superar toda situación, hay que sacar esta iglesia adelante, hay que ganar a tu familia. Tú mismo tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que presentarnos delante de nuestro Dios con las manos limpias, con las manos levantadas, en santidad, como dijo Pablo, en sacrificio vivo. ¿Sabe, hermano? Para los judíos eso sonaba extraño, porque en el Antiguo Testamento los sacrificios eran seres que morían. Pero Dios está esperando de nosotros un sacrificio, y nos prometió que no moriríamos en ese sacrificio. El que ofreció un sacrificio, hermano, por todos y murió fue Él. Pero Él resucitó al tercer día. Ahora nuestros sacrificios son de alabanza, de servicio. No es fácil, hermano, salir cansado del empleo, del trabajo, y venirse corriendo para acá, hermano, sin ir siquiera a la casa, tal vez sin comer. Eso no es fácil. Bueno, y Dios no te está pidiendo que hagas ese tipo de cosas, pero si tú lo haces, Dios se agrada. Dios no nos está diciendo a nosotros: véngase para el culto bien cansado y con hambre. No, el Señor no. Si usted puede venirse descansado y comer, pues gloria a Dios. Pero qué bueno aquellos que se esfuerzan, aquellos que se sacrifican en buscar a Dios, aquellos, hermanos, que no le temen a nada, aquellos que están con su visión y con su mente dispuesta a esforzarse en ser valientes, a dejar a un lado la cobardía. La Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y por eso, hermano, es que Pedro está diciendo: vosotros también, así como lo hicieron otros. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos, hermano, nos habla de todos esos hombres que vivieron por la fe, que fueron personas virtuosas, que por la fe hicieron grandes cosas. Dice la Biblia: taparon bocas de leones, pusieron ejércitos en fuga, hicieron cosas gloriosas, hicieron que Dios se moviera desde el cielo. Tú quieres que Dios se mueva en favor tuyo, entonces tú también te tienes que mover en favor suyo, en favor de su obra, en favor de su palabra, en favor de su pueblo, en favor de este mundo. Esos hombres, dice la Biblia, que vivieron para Dios en épocas seguramente muy difíciles, en épocas seguramente muy complicadas. Yo creo que nunca ha habido una vida fácil para nadie. En cualquier época la vida ha sido difícil. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, para nadie ha sido fácil la vida. Pero así como ellos se esforzaron, así como ellos se dedicaron, así como ellos cumplieron el propósito de Dios, así como ellos hicieron la voluntad de Dios, así como ellos dieron más de lo que sentían que podían dar. ¿Por qué? Porque añadieron a su fe virtud. ¿Será que tú sí lo estás dando todo, hermano? Porque cantamos: yo me rindo a Él, todo lo entrego. Cantamos: todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Cantar es muy fácil. Cantar es muy sencillo. No necesitas ni siquiera saber cantar para cantar. Y a veces cantamos lo que otro se inspiró para componer, ni siquiera es nuestra propia inspiración. Cantar es muy fácil. Si juntamos todos los cantos que nosotros tenemos, hablan una cantidad de cosas que nosotros no hacemos ni la mitad de lo que decimos en ese canto.
Y no hay que demostrarle nada a nadie, hay que demostrarles a nuestro Dios que en verdad lo hemos conocido, que en verdad nos hemos enamorado de Él, que en verdad creemos a su palabra, que en verdad estamos dispuestos a esforzarnos y a ir allá un poco más, a hacer un poco más. No os conforméis a este siglo, dijo el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo. La cobardía está aquí, el miedo está aquí, el desánimo está aquí, la tristeza, la angustia, el desconsuelo, la opresión, todo está aquí, en la mente. Por eso Pablo dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, si nosotros entendemos que estamos en una época en la que el mundo está devorando, hermano, a esta humanidad perdida, y que en ese proceso se está yendo tu familia, que en ese proceso se pueden ir tus hijos, que en ese proceso diabólico del mundo también puedes quedar atrapado tú. Que la salvación es algo valioso, que la salvación es algo glorioso, que la presencia de Dios es sublime y poderosa. Si nosotros entendemos eso, hermano, entonces vamos a empezar a añadir a nuestra fe todas esas virtudes y todas esas cualidades que harán que podamos salir adelante, que esta iglesia crezca, que nuestra familia crea en Jesucristo. No te puedes quedar conforme, no te puedes quedar ahí en esas condiciones. Levántate, levántate y camina, levántate y camina. Sabe, hermano, el Señor le decía siempre el mensaje a las 7 iglesias: levántate y haz las primeras obras. Comienza a demostrarle al Señor que tú no estás conforme, que tú en verdad quieres hacer algo, que tú quieres llenarte más de Él, que tú lo amas, que tú lo necesitas, que el mundo te está mandando mensajes, pero tú no creerás a nada de eso. No es hora de creer al enemigo, es hora de creer a la palabra, porque el día se acerca, hermano. El día, el tiempo se agota. El diablo sabe que le queda poco tiempo y por eso está enojado, y por eso está haciendo todo lo que está haciendo, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero tú y yo, hermano, tenemos que gozarnos sabiendo que queda poco tiempo, porque el día de nuestra redención está más cerca que cuando creímos. El día de nuestra redención está más cerca de cuando creímos. Bendito su nombre santo. Dios nos viene hablando. Dios viene, hermano, confirmando su palabra. Dios viene insistiéndonos. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer algo contigo. Él quiere hacer algo con tu familia. Él quiere hacer algo en esta iglesia. Él quiere hacer algo en este barrio. Él quiere hacer algo en esta ciudad. Él quiere hacer algo con nosotros. Aleluya. Póngase en pie, mi hermano, y acércate un poco más a Dios. Ven, acércate a Él. Ven, acércate a Él y dile: Señor, tú das fuerzas al que no tiene ninguna. Tú esfuerzas al que está cansado. Ayúdame, Jesús. Alabado y glorificado es su nombre. ¿Habrá alguien aquí que quiera aprender a esforzarse? Quiera poner en alto esas virtudes y esas cualidades que el Señor Jesús le ha dado. Aleluya. Que quiera servir mejor, que quiera adorar mejor, que quiera orar mejor, que quiera alabar mejor, que quiera ser más fiel, más santo, más sabio. Te adoramos, Señor Jesús, te bendecimos. Yo